Bueno, continuando con la clase, las sucesivas conferencias multilaterales principales como la de Estocolmo, la de Río de Janeiro, la de Johannesburgo, fueron perfeccionando principios jurídicos que se van incorporando a tratados específicos, aunque los estados tarden en firmarlos o ratificarlos por razones distintas a las necesidades jurídicas. Mencionaremos aquellos principios más importantes para la doctrina internacionalista. En primer lugar, tenemos que mencionar al principio de cooperación internacional, tanto en su expresión genérica, recogida en la resolución de la Asamblea General 2625, como en su expresión acotada a la específica cuestión ambiental. El principio 24 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano lo establece de la siguiente manera. Dos puntos. Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros medios apropiados para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos los estados. La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo amplía este principio de cooperación en los principios 5, 7, primera parte, 9, 12 y 14 al proponer la erradicación de la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible. Al proponer un espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra, aumentando los conocimientos científicos y tecnológicos, difundiendo y transfiriendo tecnologías, proponiendo que las medidas de política comercial con fines ambientales no deben ser discriminatorias, arbitrarias o injustificables, o desalentando la reubicación y transferencia de un estado a otro de sustancias y actividades que degraden el ambiente. Se destaca también que la cooperación incluye lo que podríamos denominar cargas adicionales que se expresan en la consulta previa, en el deber de informar, la coordinación, la planificación y financiación. Otro principio importante es el principio de responsabilidad incluido en el número 22 de la Declaración de Estocolmo. Los estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales estados causen a zonas situadas fuera de su jurisdicción. Nuevamente, la Declaración de Río amplía el criterio en su principio 13, proponiendo el desarrollo de legislaciones nacionales relativas a la responsabilidad por daños y a las indemnizaciones a las víctimas, sin perjuicio de encarar tratados que aborden ambas cuestiones. Luego está otro principio, el de la responsabilidad común pero diferenciada, debido a los distintos niveles de poder de los estados. Luego de mencionar la cooperación con espíritu de solidaridad mundial, señala, en vista de que
han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial. Los estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda del desarrollo sostenible en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y recursos financieros de que disponen. Ahora viene el principio preventivo o precautorio. Este principio fue desarrollado como recomendación 102 del Plan de Acción de Estocolmo. El principio 17 de la Declaración de Río lo conceptualiza del siguiente modo. Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente, que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. Este principio es otro que ha sido muy analizado y debatido por la comunidad científica internacional, cuya labor interdisciplinaria ha quedado plasmada, especialmente en las declaraciones de Winspread del año 98 y de Lowell de diciembre del 2001. La primera concluyó que cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, debe tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no se hayan establecido de manera científica en su totalidad. La segunda, reafirmando y ampliando lo dicho en la primera, propuso la puesta en práctica de las siguientes acciones. Defensa del derecho básico de cada individuo y de las generaciones futuras a un ambiente saludable. Acción preventiva cuando existe una evidencia creíble de que está ocurriendo o puede ocurrir un daño. Estudio a fondo de los riesgos a fin de minimizarlo. Transparencia en la toma de decisiones. En Estocolmo y Río de Janeiro fue motivo de especial atención la prevención de daños que trascienden fronteras. En la primera declaración, el principio 21, que algunos autores lo llaman principio de principios, confirma el derecho soberano de los estados para explotar sus recursos naturales y aplicar sus propias políticas ambientales, pero asegurando que esas actividades no perjudiquen a otros estados ni perjudiquen espacios fuera de las jurisdicciones nacionales como el alta mar. El principio de prevención del daño transfronterizo, derivado de lo antes dicho, reconoce antiguos precedentes y decisiones jurisdiccionales. Está incluido en el número 2 de la Declaración de Río de Janeiro, reproduciendo casi textualmente la fórmula de Estocolmo, bajo la óptica del desarrollo sustentable. Una novedad introducida en la Declaración de Río es el principio el que contamina paga. Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internacionalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos ambientales teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe en principio cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público, sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. Este principio es criticado por dos motivos. Una mayoría entiende que puede ser de aplicación solo a nivel interno, no entre estados. Y si se aplicara esto, podría suceder que el más fuerte económicamente pague para poder contaminar, al resultarle más barato que detener la acción contaminante. En suma, el derecho internacional del medio ambiente, en tanto derecho a información de carácter programático, necesita de acuerdos marco para su desarrollo, a partir de los cuales los distintos países irán incorporando a su legislación los principios internacionales referidos a la materia.
Pasemos a otro punto ahora. Ahora hablaremos de la protección convencional y sectorial del medio ambiente, de los tratados, acuerdos y convenios existentes sobre el punto. Sin perjuicio de dividir los temas como lo hace un autor como Díaz de Velasco, la doctrina de los autores menciona distintas etapas en la evolución de los antecedentes históricos, que culmina en lo que hoy consideramos el derecho internacional del medio ambiente o derecho internacional ambiental. Un autor argentino como Barbosa hace una distinción en 4 periodos. Un primer periodo en que la protección de los recursos naturales constituía un tema particular de los estados. Una segunda etapa arranca con la convocatoria del ECOSOC del año 1949, en la cual la actividad de Naciones Unidas empieza a ser decisiva en materia de protección ambiental, que concluye con la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano y la creación del Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, ambas del año 1972. Un tercer periodo incorpora la concepción en relación con el desarrollo humano, habilitada en la cumbre de Río de Janeiro en el año 1992. Y el cuarto tramo se lo denomina protección sistémica del ambiente humano, cuya nota distintiva es un interés sistémico de integración en el cual las preocupaciones ambientales se deberían integrar como tema de derecho y políticas internacionales a todas las actividades humanas. En esta última etapa nos encontramos hoy, y en ella está comprometida toda la comunidad internacional. Es hoy el momento de instrumentar tratados para regular el tema de manera global. Mencionemos algunos instrumentos internacionales, ya sean regionales o globales, relacionados a la protección del medio ambiente en el marco de estas etapas, pero atendiendo también a los temas que más atención suscitaron en la comunidad de los estados. Aldo Cervi refiere a otra manera de considerar las normas del derecho ambiental internacional en función del alcance de las normas. Primero, instrumentos internacionales destinados a proteger elementos ambientales que pertenecen a toda la humanidad, como ser la Antártida, biodiversidad, espacio aéreo y estratosfera, desertificación, entre otros. 2. Instrumentos internacionales que protegen elementos ambientales que pertenecen a 2 o más estados, por ejemplo, cuencas hídricas, yacimientos de hidrocarburos. 3. Instrumentos internacionales que se refieren a los efectos extraterritoriales del uso de recursos naturales o elementos ambientales nacionales, por ejemplo, alta mar, la contaminación atmosférica, incendios forestales, etc. A medida en que avanzaba el conocimiento científico, el estudio de los daños que a corto, mediano y largo plazos ocasionan acciones y omisiones de este tipo, llevó a la comunidad internacional a poner en el tope de su agenda los problemas del medio ambiente. Si bien esa preocupación genérica no era una materia desconocida, la decisión de abordarla globalmente arrancó oficialmente, diríamos, con la Declaración de Estocolmo de junio del año 1972. Aunque ya había suficiente inquietud a causa de la amenaza más temible, la nuclear, dada su proliferación durante los años duros de la Guerra Fría. A esta conferencia internacional sobre el medio ambiente le siguió 20 años después la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo de junio del año 1992, conocida como Cumbre de la Tierra, inaugurando una nueva etapa del multilateralismo al incorporar el concepto de desarrollo sustentable, definido previamente en el informe Nuestro Futuro Común, elaborado en el año 1987 por la Comisión Brundtland.
es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En agosto del año 2002 se realizó en Johannesburgo la última gran reunión, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, precedida de escepticismo por los demasiados escasos y pobres avances durante la década anterior, concluyendo con indisimulable pesimismo respecto del futuro inmediato por su falta de resultados. Esa ocasión quedó lamentablemente acreditado que cada país tiene su percepción del desarrollo sustentable en función de sus recursos de poder nacional. Y aunque al concepto se le incorporaron otras dimensiones para considerar, aparte de lo estrictamente ambiental, quedó clara la relación entre la pobreza y la degradación ambiental. Antes de las conferencias internacionales, los estados habían propiciado medidas uni o multilaterales en aquellos casos en que por exceso en el aprovechamiento de la fauna marítima o por compartir recursos hídricos, como ser ríos, lagos, cuencas, les era conveniente tomar recaudos para preservar su uso y aprovechamiento. De tal modo que la salud humana y la conservación de especies vegetales o animales constituyeron el basamento de las acciones consiguientes. En esta línea se inscribía, por ejemplo, el convenio relativo a la conservación de la fauna y la flora en el estado natural, negociado en Londres en el año 1933. Igualmente, la conferencia convocada en 1949 por un recién estrenado Consejo Económico y Social de Naciones Unidas para debatir sobre el uso y conservación de los recursos naturales, o la conferencia sobre la biosfera propiciada por la UNESCO en el año 1968. Estos antecedentes demuestran además cómo la protección universal del medio ambiente fue pasando paulatinamente de acuerdo entre dos o más estados al multilateralismo de tipo general. Desde entonces a la aprobación del PNUMA, o sea, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, después de la reunión de Estocolmo, pasaron muchos conflictos bélicos que pusieron en riesgo no solo la vida humana en distintas partes del planeta, como sea la guerra de Corea, Vietnam, conflicto en Medio Oriente, África, etc. Como se ha señalado arriba, el interés de los estados se plasmó en convenciones ad hoc bilaterales o regionales, fuentes directas creadoras de derecho internacional particular. Estas son numerosas, como 5.000 aproximadamente, y se han adoptado en distintas partes del mundo. Por ejemplo, el Tratado de la Cuenca del Plata de Brasilia de 1969, ratificado por Argentina en el año 70, no incluye ninguna alusión concreta a la cuestión ambiental, aunque hoy se podría extraer de su preámbulo. Dice, y asegurará su preservación para las generaciones futuras a través de la utilización racional de sus recursos. En cambio, 4 años después, el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo del año 73 introdujo expresamente la cuestión de la contaminación en el capítulo 9. Por su cercanía a nuestro interés nacional, el compromiso argentino con la República Oriental del Uruguay en el marco de los tratados de los dos ríos limítrofes ha generado una amplia actividad bilateral de prevención y control tendiente a evitar la contaminación por mal uso de ambos cursos de agua. En todos los continentes del planeta hay lagos, cuencas y ríos muy importantes que han impulsado a los estados limítrofes a regular su utilización y preservación. En África, las cuencas de los ríos Chad, Níger y Senegal; en Asia, las cuencas del Mekong en la península indochina, los ríos Ganges o Indo en el India; en Europa, las cuencas del Danubio, del Rin. La mayoría de ellos cuenta con alguna estructura institucional en la que prevalecen las comisiones que con competencia para programar actividades conjuntas destinadas a prevenir la contaminación. También pueden citarse compromisos multilaterales de un grupo de estados, tal el caso de
las partes y adherentes del sistema del Tratado Antártico adoptado en Washington en 1959, acordado en distintas conferencias mediante convenios y protocolos ampliatorios. Entre estos instrumentos cabe destacar la Convención para la Conservación de Focas Antárticas de febrero del 72, firmada por Argentina, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos de Canberra del año 80, también firmada por la Argentina, la Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre los Recursos Minerales Antárticos de Wellington del año 1988, igualmente firmada por la Argentina. 30 años después de entrada en vigencia y ante la imposibilidad de su revisión total, los Estados partes entendieron necesario concertar un protocolo al Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente y 5 anexos a través de acuerdos que se firmaron en Madrid en el año 1991. Ese derecho es de aplicación a los miembros y adherentes que lo ratificaron, pero también las características del hábitat antártico, el resto de la comunidad internacional, aún no perteneciendo al sistema antártico, observa esos principios ambientales por ser interés común de la humanidad. El protocolo refleja los avances de la cooperación internacional en el campo ambiental, siempre posible cuando los estados actúan con responsabilidad. Su artículo 3 establece principios medioambientales fundamentales para la planificación y realización de todas las actividades que se desarrollan en el área del Tratado Antártico. Por su parte, el artículo 11 establece un órgano, que es el Comité para la Protección del Medio Ambiente, e incluso en el plano de la solución de controversias, y aparte de quedar abierto el acceso a la Corte Internacional de Justicia, se instituye un tribunal arbitral. También corresponde citar las decisiones generadas por el temor nuclear y sus consecuencias apocalípticas. Una pausa